El director humilló a un alumno pobre pidiéndole tocar el piano como una broma, pero nadie esperaba lo que ocurrió después. Bienvenidos a Cuentos de Conquista. Antes de comenzar, por favor denle like y suscríbanse para que podamos seguir compartiendo historias que tocan el corazón y nos recuerdan que el talento no entiende de apariencias. En la prestigiosa Academia Wellington, donde las apariencias pesaban más que cualquier mérito, un pequeño gesto de arrogancia estaba a punto de desencadenar algo que ninguém jamás esquecería. Era el primer día de clases para Diego Navarro, un chico de piel oscura, rostro sereno y ropa modesta. Su camiseta gris estaba algo gastada. Su pantalón de mezclilla tenía un pequeño desgarrón en la rodilla, y sus zapatillas deportivas mostraban signos claros de haber vivido varias batallas. Diego caminaba por los amplios pasillos de mármol de la academia como si pisara un territorio prohibido. A cada paso sentía las miradas de estudiantes de trajes impecables, hijos de familias adineradas, que llevaban generaciones estudiando allí. Nadie decía una palabra, pero los ojos hablaban por ellos. «No perteneces aquí». Su abuela, doña Carmen, había llorado de alegría cuando recibieron la noticia de que Diego había sido aceptado con una beca completa. En su barrio, un lugar olvidado por el tiempo y las autoridades, esta oportunidad era como una luz improbable en medio de tanta oscuridad. Diego prometió que no defraudaría ese sacrificio. Cuando llegó al aula 3B, respiró hondo antes de empujar la puerta. El bullicio cesó de inmediato. Cada alumno giró la cabeza para observarlo como quien mira una mancha en una tela nueva. «Tú, al fondo», ordenó el profesor sin siquiera preguntar su nombre. Mientras Diego cruzaba la sala, escuchó susurros. «Seguro es el de la beca», comentó una chica de cabello rubio perfectamente peinado. «Mira sus zapatos», agregó otro soltando una risita cruel. Diego bajó la cabeza, recordando las palabras de su abuela. «Levanta la frente, hijo, tú vales tanto como cualquiera». Pero a veces el peso de las miradas era demasiado. Durante las primeras horas de clase se mantuvo en silencio, tomando apuntes con esmero y evitando cualquier contacto visual. No importaba cuánto se esforzara en ser invisible. Parecía que su sola presencia era motivo suficiente para ser juzgado. En el receso, buscó refugio en un rincón apartado del patio. Sacó de su mochila una torta de frijoles envuelta en papel, aluminio y una botella de agua tibia. Mientras comía en silencio, observaba los partidos de fútbol que los otros chicos jugaban en el césped perfectamente cuidado, como si pertenecieran a un mundo inaccesible para él. Fue entonces cuando una sombra se proyectó sobre él. Diego alzó la vista y vio al director de la academia, el señor Henderson, un hombre de traje impecable, cabello canoso perfectamente peinado y una sonrisa cargada de superioridad. «¿Tocas algún instrumento, muchacho?», preguntó, con una voz que no dejaba espacio para sentirse cómodo. «Sí, señor, un poco de piano», respondió Diego bajando la mirada. El director arqueó una ceja, como si aquella respuesta fuera un chiste privado. «Interesante», dijo simplemente antes de girar sobre sus talones y marcharse, dejando tras de sí un aire de burla que Diego no logró entender del todo. Esa noche, en su pequeño departamento de paredes descascaradas, Diego no mencionó nada a su abuela. Prefirió contarle que su primer día había sido tranquilo, no quería preocuparla. Después de cenar, como cada noche, bajó al sótano del edificio, donde un viejo piano desafinado que un vecino había abandonado hacía años lo esperaba. Las teclas amarillentas crujían bajo sus dedos, pero para Diego ese lugar era su santuario. Allí, la pobreza, las miradas duras y los prejuicios no existían. Solo estaban él, su música y los sueños que se negaba a soltar. Los días siguientes en la Academia Wellington no fueron más amables con Diego. Cada rincón parecía recordarle que no pertenecía allí. Las conversaciones cesaban cuando pasaba.
los murmullos, las risitas contenidas, las miradas esquivas. Todo formaba una muralla invisible que lo aislaba aún más. Él se refugiaba en los libros, en sus cuadernos, en su música. Nunca respondía a las provocaciones, pero cada comentario, cada risa, dejaba pequeñas grietas en su corazón. En su barrio había aprendido a resistir las tormentas, pero la soledad dentro de aquella escuela elitista era una batalla diferente. Un miércoles por la mañana, la profesora de música, la señora Morales, anunció que habría una presentación artística durante la gala de bienvenida para los nuevos padres. Era una tradición. Los alumnos debían mostrar sus talentos, reforzando el prestigio cultural de la institución. El señor Henderson, en tono casual, pero cargado de intención, sugirió que Diego fuera el encargado de abrir el evento con una pieza al piano. La noticia recorrió los pasillos como pólvora. Algunos chicos reían abiertamente. «Esto va a ser épico», bromeó Thomas, el líder del equipo de fútbol. «¿Se atreverá a tocar en ese piano Steinway? A ver si no lo rompe», agregó otro entre carcajadas. Diego escuchaba todo, fingiendo indiferencia. Pero dentro de él, un nudo se apretaba más y más. Sabía perfectamente que aquello no era un honor, era una trampa, una broma cruel disfrazada de oportunidad. Aquella tarde, mientras caminaba de regreso a casa, sus pasos eran más pesados que nunca. Cada palabra, cada mirada, se reproducía en su mente como un eco amargo. Al llegar, encontró a su abuela preparando arroz y frijoles con el mismo amor de siempre, como si el mundo fuera un lugar menos duro dentro de esas 4 paredes. «¿Cómo estuvo hoy, hijo?», preguntó ella, limpiándose las manos en el delantal. «Bien, abuela», mintió Diego, forzando una sonrisa. Pero esa noche, sentado frente al viejo piano, la verdad brotó en forma de notas. Tocó como si quisiera arrancarse la tristeza de dentro. Cada melodía era un suspiro, cada acorde, una lágrima que no dejaba caer frente a nadie. Recordó las palabras de doña Carmen en aquellas tardes de música en el barrio. «No toques para complacer a otros, Diego. Toca para contar tu verdad». Fue entonces cuando tomó una decisión. No importaba si querían reírse de él. No importaba si lo miraban como una rareza. Él tocaría, pero no para ellos. Tocaría para sí mismo, para su abuela, para su historia. Y aunque el miedo seguía latiendo en su pecho, algo nuevo empezó a crecer en su interior, una determinación silenciosa, invencible. El viernes llegó más rápido de lo que Diego hubiera querido. Desde temprano, el ambiente en la academia era distinto. Los alumnos de uniforme impecable caminaban por los pasillos con entusiasmo, preparando sus números de danza, teatro o canto. Para ellos, la gala era una fiesta. Para Diego, una sentencia. Cuando el reloj marcó las 5 de la tarde, los padres comenzaron a llegar. Autos de lujo se alineaban en la entrada principal. Hombres de trajes caros y mujeres con vestidos de diseñador llenaban el auditorio decorado con flores blancas y doradas. Cada detalle hablaba de opulencia y tradición. Detrás del escenario, Diego respiraba hondo, sus manos sudaban. Llevaba puesta su mejor ropa, una camisa blanca ligeramente grande y un pantalón heredado de su primo mayor. No había marcas costosas, pero sí dignidad en cada pliegue. La señora Morales se acercó, dándole una leve palmada en el hombro. «Confío en ti, Diego. Hazlo como si estuvieras en casa», le dijo con una sonrisa cálida. Pero antes de que pudiera responder, el señor Henderson tomó el micrófono en el escenario principal. «Bienvenidos, damas y caballeros, a nuestra tradicional noche de talentos. Hoy, para comenzar, tendremos algo». Hizo una pausa cargada de sarcasmo. Poco convencional. Algunas risas se escaparon entre el público. Diego sintió cómo el estómago se le encogía. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro nuevo alumno becado, Diego Navarro.
Los aplausos fueron dispersos, algunos genuinos, otros cargados de burla apenas disimulada. Diego caminó hasta el centro del escenario, sintiendo cada mirada como un peso sobre sus hombros. Se sentó frente al majestuoso piano Steinway, que relucía bajo las luces del auditorio. Cerró los ojos un instante, intentando recordar por qué estaba allí. No era por ellos, no era por aprobación, era por doña Carmen, era por las noches en el sótano, era por cada promesa susurrada al teclado viejo. Colocó las manos sobre las teclas. Por un segundo, todo el murmullo desapareció. Solo existía él y la música. Las primeras notas fueron suaves, casi tímidas, como un niño asomándose al mundo. Luego, lentamente, crecieron. La melodía que eligió no era conocida, no era comercial ni espectacular. Era una composición propia, nacida de sus recuerdos, de sus miedos, de sus sueños. En el auditorio, los murmullos se apagaron. Las sonrisas sobradoras desaparecieron. Las manos que sostenían celulares para grabar burlas bajaron atónitas. La música de Diego tenía algo que no podía ser fingido: verdad. Era pura, honesta, cargada de emoción. Cada nota era una página de su vida. Cada acorde, una caricia de su abuela. Cada pausa, un suspiro contenido durante años. Cuando terminó, no hubo inmediato estallido de aplausos. Solo un silencio espeso, reverente, como si nadie quisiera romper la magia que acababa de nacer en aquel lugar, hasta que tímidamente una mujer en primera fila, una madre de cabello plateado y ojos brillantes, comenzó a aplaudir. Pronto, otro se unió, luego otro. En cuestión de segundos, todo el auditorio estaba de pie, ovacionando a Diego Navarro. Pero desde el fondo, el señor Henderson observaba, con los labios apretados y el ceño fruncido. Aquello no era lo que había planeado, y el verdadero cambio apenas comenzaba. Cuando Diego bajó del escenario, su corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía esta vez. Era algo nuevo, algo que apenas se atrevía a reconocer: orgullo. Los pasillos detrás del auditorio parecían más largos de lo normal. Cada paso lo acercaba a una realidad que aún no terminaba de entender. Algunos profesores se acercaron para felicitarlo, con sonrisas sorprendidas. Otros alumnos, los mismos que días atrás apenas ocultaban su desprecio, ahora lo miraban de otra manera, con respeto, con admiración o con incomodidad. Entre ellos, Thomas, el líder del equipo de Mindose Fútbol, bajó la mirada cuando Diego pasó cerca. No dijo nada, pero ese simple gesto significaba más que cualquier palabra. En casa, esa noche, Diego y su abuela compartieron una cena sencilla pero llena de alegría. «¿Cómo te fue, mijo?», preguntó doña Carmen, sirviéndole una cucharada generosa de arroz. «Tocaron para mí, abuela. Esta vez ellos me escucharon». Ella sonrió, con ese amor silencioso que había sido su escudo durante toda su vida. No hacía falta decir más, pero mientras Diego dormía con el corazón liviano, en la oficina del director, el señor Henderson tramaba en silencio. El plan de ridiculizar al alumno becado había fracasado estrepitosamente, y ahora, para su molestia, la comunidad escolar hablaba de Diego con entusiasmo. Comentarios como «¡Qué talento tan auténtico! Es un orgullo para la academia y necesitamos más chicos así», circulaban entre los padres y maestros. La fachada perfecta que Henderson había construido durante años comenzaba a agrietarse, y él lo sabía. No podía permitir que un solo niño, y menos uno de orígenes humildes, cambiara la narrativa de la Wellington. El lunes siguiente, la señora Morales anunció con una sonrisa que Diego había sido invitado a participar en el Club de Artes de la escuela, una distinción reservada a los alumnos más destacados.
Además, el Conservatorio Regional había mostrado interés en ofrecerle una beca de estudios de música avanzada. Las noticias se esparcieron como el viento. Algunos se alegraron sinceramente. Otros, como Henderson y su pequeño círculo de aliados, comenzaron a fruncir el ceño. En los pasillos, las cosas también cambiaban. Diego seguía siendo reservado, pero ya no era invisible. Ahora los saludos eran más frecuentes. Ahora las puertas se entreabrían para él. Ahora su presencia imponía un respeto que antes se le negaba, pero con la luz vienen también las sombras. Detrás de sonrisas falsas y aplausos forzados, crecía un resentimiento silencioso. Y Diego, aunque avanzaba con paso firme, intuía que el verdadero desafío aún estaba por comenzar, porque algunos no aceptan perder su poder tan fácilmente, y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para recuperarlo. La semana posterior a la gala se sentía distinta en la Academia Wellington. Había un aire de transformación flotando en el ambiente, casi imperceptible, pero real. Algunos alumnos se mostraban más atentos, los profesores más receptivos, y hasta la mirada de los administrativos parecía cargada de una nueva curiosidad. Sin embargo, no todos celebraban ese cambio. Desde su oficina, el señor Henderson observaba cada movimiento con creciente irritación. Para él, Diego representaba una amenaza, una prueba viviente de que el mérito podía surgir desde donde menos se esperaba, desafiando las estructuras cómodas que la escuela había preservado por años. Y eso no podía permitirse. En una reunión privada con algunos miembros selectos del cuerpo docente, el director dejó caer sus verdaderas intenciones disfrazadas de preocupación. No podemos permitir que la escuela pierda su esencia. Debemos asegurarnos de que todos los alumnos se mantengan en su lugar. Aunque sus palabras fueron medidas, el mensaje era claro. Poco después, comenzaron a suceder pequeños incidentes. El piano de la sala de música que Diego usaba para practicar apareció con teclas rotas una mañana. Nadie sabía cómo había pasado. Sus partituras, cuidadosamente guardadas en su casillero, desaparecieron misteriosamente. Incluso empezaron a circular rumores maliciosos, insinuando que su talento era exagerado, que todo había sido una casualidad emotiva de una sola noche. Diego notaba todo esto, pero eligió callar. No porque no sintiera la injusticia, sino porque había aprendido que la verdadera respuesta no se da con gritos, sino con constancia. Cada tarde, después de clases, seguía practicando en el viejo piano del sótano de su edificio. Allí, entre el polvo y las notas desafinadas, encontraba fuerzas para seguir adelante. Doña Carmen, intuitiva como siempre, lo notaba más silencioso que de costumbre. Una noche, mientras le servía una taza de té caliente, se sentó frente a él y le preguntó: «¿Te pasa algo, hijo?» Diego dudó, pero al final negó con la cabeza. «Todo bien, abuela. Solo estoy cansado». Ella no insistió. Le acarició el cabello con ternura y dejó el té sobre la mesa. Sabía que su nieto libraba batallas silenciosas que solo él podía pelear, pero no estaba solo. Lo que Diego no sabía era que algunos profesores, encabezados por la señora Morales, habían comenzado a observar también. Notaban las trabas, las miradas, los obstáculos que surgían de la nada. Y aunque no podían probar nada aún, comenzaron a tramar una forma de apoyarlo sin exponerse abiertamente, porque entendían que Diego no solo estaba defendiendo su derecho a soñar, estaba abriendo un camino para todos aquellos que nunca habían tenido voz en esa academia, y esa semilla, aunque pequeña, ya había echado raíces. El rumor de que Diego Navarro había dejado una huella en la gala de talentos seguía recorriendo la Academia Wellington como un eco persistente. Sin embargo, mientras muchos empezaban a admirarlo,
Otros, liderados en silencio por la sombra del señor Henderson, tejían redes invisibles para hacerle tropezar. Los pequeños sabotajes no cesaban. Un día, Diego llegó a la biblioteca para estudiar y descubrió que su nombre había sido borrado de la lista de acceso a las salas de práctica de música. Cuando preguntó en la recepción, una secretaria indiferente le dijo: «Debes haber cometido algún error en tu solicitud». Diego sabía que no era cierto, pero una vez más eligió el silencio. No quería darles la satisfacción de verlo reaccionar. En lugar de protestar, pidió permiso para usar el piano más viejo, el que estaba en un rincón olvidado de la escuela, con teclas amarillentas y sonido quebrado. Allí, en ese rincón donde nadie más quería estar, Diego seguía alimentando su sueño. Sin embargo, los obstáculos empezaban a pesar. Cada mirada de burla, cada puerta cerrada, cada rumor malintencionado eran como pequeños alfileres hiriendo su espíritu. Había noches en las que el cansancio era tanto que apenas podía sostener sus dedos sobre las teclas. Había días en los que pensaba si realmente valía la pena luchar contra algo tan grande. Una tarde lluviosa, después de clases, se quedó más tiempo del permitido en el piano olvidado. Perdido en su música, no notó que la escuela empezaba a vaciarse. Tocaba una melodía propia, una mezcla de tristeza, anhelo y fuerza. Fue entonces cuando una presencia silenciosa lo observó desde la puerta entreabierta. Era la señora Morales. No hizo ruido, solo se quedó allí, escuchando, con el corazón en la garganta. Cuando Diego terminó, levantó la vista y la vio. Se sobresaltó temiendo una reprimenda, pero ella sonrió. «Eso que haces no se enseña, no se compra, no se finge», dijo acercándose. «Diego, tú tienes algo que esta escuela necesita más que nunca». Él bajó la mirada, acostumbrado a desconfiar de los elogios. «A veces no sé si tiene sentido seguir», confesó en voz baja. «Tiene sentido», afirmó ella. «Pero debes saber que la excelencia siempre incomoda a quienes viven de apariencias». La conversación fue breve, pero dejó en Diego una chispa nueva. No estaba completamente solo, y esa chispa, aunque pequeña, empezó a avivar el fuego interior que casi se extinguía. Esa misma noche, en casa, doña Carmen notó algo distinto en su nieto. Mientras cenaban, Diego, por primera vez en días, le contó todo. Las partituras desaparecidas, el sabotaje en la sala de música, los rumores. Su abuela lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, ella le tomó las manos con firmeza. «Hijo mío», dijo con lágrimas contenidas, «cuando la vida te cierre todas las puertas, acuérdate que tú llevas una llave en el corazón. Esa llave es tu talento, tu fe, tu dignidad. Nadie puede quitártela». Diego sintió un nudo en la garganta. No era justo, no era fácil, pero en ese momento entendió que su lucha era mucho más grande que una simple rivalidad escolar. Era una batalla por existir, por ser visto, por ser respetado. Y mientras en las oficinas de la academia se fraguaban nuevos obstáculos, en el corazón de Diego se forjaba algo mucho más fuerte que el odio o el rencor, una determinación indestructible, porque había algo que ni el director Henderson, ni sus aliados, ni todas las trampas del mundo podían entender. El verdadero talento no solo se mide en notas perfectas, se mide en el coraje de seguir tocando, incluso cuando todos esperan verte caer. La semana siguiente amaneció con cielos grises y una humedad densa que parecía pegarse en las paredes de la Academia Wellington. Era como si el propio clima presintiera la tensión que se acumulaba dentro de sus pasillos brillantes. La dirección había anunciado un nuevo evento institucional, la Semana de las Artes, un escaparate tradicional donde los mejores alumnos de música, pintura y teatro se presentaban
ante invitados de alto perfil, empresarios, políticos y donadores importantes de la ciudad. Para muchos estudiantes, era una oportunidad de oro para conseguir becas, contratos o prestigio. La noticia recorrió los salones como un rayo. Todos sabían quién merecía estar en el evento. Todos sabían quién había emocionado a toda la escuela semanas atrás. Todos sabían que debía ser Diego, pero cuando se publicaron las listas de participantes en el mural del patio central, su nombre no estaba. No en música, no en ninguna categoría. Era como si nunca hubiera existido. El silencio que siguió fue brutal. Algunos alumnos, genuinamente indignados, se miraban entre sí buscando una explicación. Otros, más cínicos, simplemente se encogían de hombros. Así son las cosas aquí. Diego, al leer la lista, sintió un vacío frío apoderarse de su pecho. Por un instante, creyó que todo su esfuerzo, todo su dolor, todo su talento habían sido en vano. Que la historia siempre sería escrita por los mismos de siempre. Se quedó de pie frente al mural durante varios minutos, sin moverse, sin pestañear, hasta que una voz cálida a su lado lo sacó del trance. «No es justo, Diego, y no lo vamos a dejar así», dijo la señora Morales, su profesora de música. Él la miró confundido. Ella sonrió, pero había una firmeza nueva en su mirada. La injusticia solo prospera cuando el talento se calla. Y tú, hijo, tienes mucho que decir. Ese mismo día, un grupo pequeño pero decidido de maestros, entre ellos la señora Morales y el profesor de historia, el señor Ríos, comenzaron a organizar en secreto un evento alternativo, el verdadero Eco de la Wellington, un concierto abierto en el jardín trasero de la escuela, lejos de la supervisión del director Henderson. La idea era simple. Si no lo dejaban brillar en el escenario oficial, crearían su propio escenario, uno donde nadie pudiera censurarlo. La propuesta circuló en voz baja entre alumnos y profesores de confianza. Cada vez más manos se ofrecieron para ayudar. Alumnos de PU, teatro, pintores, músicos anónimos que también se sentían relegados. Era como una corriente subterránea de libertad, empezando a brotar bajo la superficie de aquella institución anquilosada. Mientras tanto, en la dirección, Henderson notaba que algo se movía, aunque no lograba atraparlo. Su instinto, afinado por años de manipulación, le decía que Diego Navarro aún no estaba derrotado. Y eso lo enfurecía más de lo que podía admitir, así que decidió actuar. Frío, calculador, cruel, convocó a Diego a su oficina bajo pretexto de una charla de orientación. El chico acudió, puntual, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Se sentó frente al escritorio inmenso, donde el director, con su habitual sonrisa falsa, lo recibió. «Diego», empezó Henderson cruzando las manos, «he notado tu entusiasmo, pero debes entender algo. No todos nacemos para ser protagonistas. A veces, nuestro rol es aprender en silencio». Diego apretó los puños sobre sus rodillas. No respondió. No cayó en la trampa. «Lo que quiero decirte», continuó el director, inclinándose ligeramente hacia adelante, «es que tal vez sea mejor para ti, para tu futuro aquí, mantener un perfil bajo. No te conviene hacer olas. Las aguas tranquilas son las más seguras, ¿comprendes?» Era una amenaza envuelta en terciopelo, una advertencia disfrazada de consejo paternal. Diego levantó la vista. Sus ojos, oscuros y determinados, se clavaron en los del director. No dijo nada. No hizo falta. Su silencio era un grito ensordecedor de dignidad. Esa noche, en casa, mientras su abuela le cosía un botón suelto en su camisa, Diego tomó una decisión. No importaba cuántas puertas cerraran, no importaba cuántas trampas tendieran, no importaba cuántas amenazas disfrazadas recibiera, él iba a tocar. Y lo haría para que todos lo oyeran.
para que nunca más pudieran fingir que no existía. La historia de Diego Navarro apenas comenzaba, y ahora nada ni nadie podría detenerla. Los días siguientes fueron un torbellino de movimientos discretos, miradas cómplices y corazones acelerados. En los rincones olvidados de la Academia Wellington, alumnos y profesores trabajaban en silencio, preparando lo que sería más que un evento, una declaración. Bajo la dirección de la señora Morales y el profesor Ríos, el verdadero eco de la Wellington tomaba forma. Consiguieron luces prestadas de la sala de teatro, sillas del comedor, un micrófono viejo que aún funcionaba y un pequeño piano vertical que una familia había donado hacía años y que yacía olvidado en un depósito polvoriento. Cada detalle era improvisado, pero el espíritu que impregnaba la preparación era auténtico, vibrante. No era un acto de rebeldía vacío, era una respuesta legítima a años de voces silenciadas. Y Diego, aunque no lo había pedido, se convertía en su símbolo. La tarde anterior al evento, Diego caminó solo por los jardines de la escuela. El rumor de la organización clandestina ya se había extendido más allá de su pequeño círculo. Se decía que padres curiosos asistirían, que algunos reporteros locales habían sido alertados, y también que el director Henderson preparaba represalias. La presión era brutal, pero mientras el sol se ocultaba y las sombras se alargaban en los senderos de piedra, Diego recordaba las palabras de su abuela. La dignidad no se negocia, hijo, se defiende. Esa noche, en casa, Diego afinó una última vez el piano del sótano con herramientas improvisadas. No era un piano perfecto, pero era suyo. Era el mismo instrumento que había acompañado su tristeza, sus sueños, su infancia. Se sentó frente a las teclas desgastadas y tocó hasta que sus dedos temblaron de cansancio. No ensayaba una pieza famosa ni buscaba la perfección técnica. Tocaba lo que salía de su alma, una melodía sin nombre que hablaba de lucha, de amor, de memoria, de esperanza. Cuando terminó, doña Carmen, que lo había escuchado desde la cocina, se acercó en silencio. «Mañana, pase lo que pase, ya ganaste, hijo», susurró, abrazándolo fuerte. Diego cerró los ojos, sintiendo el calor de ese abrazo como una armadura contra el frío del mundo. Sabía que no podía controlar el resultado. Sabía que podía ser ridiculizado, sancionado, incluso expulsado, pero también sabía que no actuar sería traicionarse a sí mismo. Y eso era algo que no estaba dispuesto a hacer. El viernes amaneció con un cielo limpio, azul intenso, como si el universo mismo conspirara a favor del pequeño milagro que estaba por ocurrir. A las 5 de la tarde, mientras en el salón principal de la Academia Wellington, los alumnos designados por la dirección lucían sus talentos en un acto rígido y perfectamente coreografiado. En el jardín trasero empezaban a llegar los verdaderos espectadores. Padres, curiosos, estudiantes en busca de algo real, maestros que ya no querían callar, periodistas independientes alertados por correos anónimos. El pequeño escenario improvisado temblaba ligeramente bajo la brisa. Las luces eran humildes. El sonido era defectuoso, pero el espíritu era indestructible. Y en medio de todo eso, de pie junto al piano, con la camisa blanca bien planchada y el rostro sereno, estaba Diego Navarro, esperando su momento, listo para hablar sin palabras. En un rincón, oculto entre los árboles, el director Henderson observaba la escena, los puños cerrados de rabia. Había perdido el control, y aún no imaginaba cuánto más perdería esa noche. A las 6 en punto, el jardín trasero de la Academia Wellington estaba lleno. No era una multitud ruidosa ni desordenada. Era un público expectante, compuesto
por rostros atentos, corazones dispuestos a escuchar algo verdadero. Un silencio casi sagrado se apoderó del lugar cuando Diego caminó hacia el centro del escenario improvisado. No había cortinas pesadas ni focos deslumbrantes, solo un piano de madera desgastada, unas pocas luces cálidas colgadas entre los árboles y una brisa suave que parecía cargar con los sueños de todos los que alguna vez habían sido ignorados. Diego se sentó frente al piano. Respiró hondo. Miró entre el público y vio en primera fila a su abuela, doña Carmen, con los ojos brillando de emoción y orgullo. Vio también a la señora Morales, al profesor Ríos, a compañeros que antes apenas conocía y ahora lo miraban como a un hermano. De causa cerró los ojos, apoyó los dedos sobre las teclas gastadas y empezó a tocar. La melodía que nació no era perfecta, no seguía una partitura famosa, era suya, era cruda, era profunda. Cada nota parecía arrancada directamente de su alma, era la voz de su barrio olvidado. Era la risa de su abuela en las tardes de domingo. Era el dolor de cada desprecio, la soledad de cada pasillo recorrido en silencio. Era la esperanza que se negaba a morir. El público al principio escuchaba en respetuoso silencio. Pero poco a poco algo más empezó a pasar. No solo escuchaban, sentían. Madres de familias adineradas, acostumbradas a eventos sociales frívolos, se limpiaban discretamente las lágrimas. Profesores endurecidos por años de reglas estrictas bajaban la cabeza, avergonzados por sus propios prejuicios. Alumnos que antes reían ahora apretaban los labios, reconociendo en Diego algo que nunca habían tenido el coraje de ser: auténticos. Y en un rincón, casi escondido entre las sombras, el director Henderson miraba la escena con creciente desesperación. Su autoridad, su imagen, su pequeño imperio de apariencia y control. Todo se desmoronaba con cada acorde que brotaba de esas teclas gastadas. Porque la música de Diego no solo llenaba el jardín, llenaba los vacíos que años de exclusión habían dejado en aquella escuela. Era imposible fingir que no lo oían. Era imposible fingir que no los tocaba. Era imposible seguir ignorándolo. Cuando la última nota flotó en el aire y el eco de su música se apagó, hubo un segundo de silencio absoluto. Un silencio pesado, profundo, y entonces, como una ola imparable, las primeras manos comenzaron a aplaudir. Primero tímidamente, luego más fuerte, y luego todos, de pie, aplaudiendo, vitoreando, llorando. Diego permaneció sentado un momento más, la cabeza gacha, sintiendo cómo las emociones lo desbordaban. No había discursos preparados, no había trofeos ni certificados, pero en ese aplauso sincero encontró todo lo que había buscado desde que puso un pie en esa escuela: ser visto, ser respetado, ser escuchado. Cuando finalmente se levantó, sus ojos se cruzaron con los de su abuela. Ella no dijo nada, no hacía falta. Su sonrisa era el aplauso más grande de todos. Y mientras el jardín vibraba con la emoción, mientras los profesores se abrazaban discretamente, mientras los alumnos aplaudían hasta doler las manos, Diego entendió una verdad simple, pero inmensa. Había cambiado la historia. Había roto el silencio. Y nunca más volvería a ser invisible. El lunes siguiente, la Academia Wellington ya no era la misma. Algo invisible pero irreversible había cambiado en el aire. Las conversaciones en los pasillos ya no giraban en torno a los partidos de fútbol ni a los viajes de verano. Ahora, todos hablaban del concierto en el jardín, de la valentía de Diego, de la emoción que aún vibraba en sus corazones. Hasta los más escépticos, los más fríos, caminaban de manera distinta, más cautelosos, más conscientes. Para muchos, la actuación de Diego había sido solo una chispa emotiva. Para otros, había sido el inicio de un incendio silencioso
que no podría apagarse. Pero en la oficina principal, tras cortinas gruesas y puertas cerradas, el señor Henderson hervía de rabia. La noche del concierto había sido una humillación pública que él no podía tolerar. Y aunque por fuera mantenía su compostura impecable, por dentro urdía un plan desesperado: aplastar la rebelión antes de que creciera más. Convocó a una reunión urgente con el Comité de Disciplina de la escuela. Allí, con documentos fríos y palabras cuidadosamente elegidas, propuso sancionar a todos los alumnos y profesores que habían participado en el evento no autorizado. La acusación era clara: violación del reglamento interno, insubordinación y uso indebido de recursos de la institución. Pero todos sabían que, aunque disfrazada de tecnicismos, la verdadera meta era silenciar a Diego Navarro. La noticia se esparció como un relámpago. Y esta vez, a diferencia de ocasiones anteriores, la comunidad no se quedó callada. Profesores, indignados, comenzaron a redactar cartas abiertas. Padres, conmovidos por la presentación, exigieron explicaciones a la dirección. Incluso algunos alumnos populares, que antes se mantenían al margen, empezaron a alzar la voz en apoyo a Diego. En un acto de valor inusual, la señora Morales organizó una reunión abierta en el auditorio, sin la autorización del director. Allí, frente a decenas de alumnos y padres, contó la verdad: cómo habían bloqueado a Diego del evento oficial, cómo habían saboteado su trabajo, cómo habían intentado apagar su talento desde el primer día. Su testimonio fue como un disparo en 1900 en medio de un campo de silencio. Ya no se trataba solo de Diego, se trataba de todos los que alguna vez habían sido invisibles. De todos los que alguna vez fueron tratados como menos. Diego, sentado en la primera fila, escuchaba todo con el corazón latiendo fuerte. No estaba acostumbrado a que otros hablaran por él. No estaba acostumbrado a ser defendido. Y sin embargo, allí estaban: profesores que arriesgaban sus puestos, compañeros que arriesgaban su reputación, padres que arriesgaban su lugar en la élite social. Todo por él, todo por la verdad. Esa tarde la dirección recibió una notificación urgente. La Junta Escolar y la Inspección Regional de Educación habían sido alertadas. Una investigación formal sobre el manejo de becas, discriminación y abuso de autoridad sería iniciada en la Academia Wellington. El señor Henderson sintió por primera vez en años que el suelo bajo sus pies temblaba. Y aunque intentó aferrarse a su imagen de poder, ya era demasiado tarde. La marea había cambiado, y esta vez venía arrasándolo todo. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores, reuniones urgentes y silencios incómodos. La Academia Wellington, acostumbrada a las apariencias y a los secretos bien guardados, ahora se encontraba bajo el escrutinio público. Investigadores de la Junta Escolar comenzaron a recorrer los pasillos, a revisar documentos, a entrevistar profesores, alumnos y padres. Cada declaración, cada evidencia, construía lentamente un mural devastador, un patrón sistemático de exclusión, favoritismo y humillación hacia los alumnos becados, todo bajo el mandato del señor Henderson. El director, que durante años había caminado altivo por la institución, ahora evitaba salir de su oficina. Su rostro, antes seguro y altanero, se había endurecido, surcado por la ira contenida y el miedo creciente. Mientras tanto, Diego seguía asistiendo a clases como siempre, cabeza alta, corazón firme. Sabía que aún no era tiempo de celebrar. Sabía que la resistencia verdadera se libra en silencio, en cada pequeño acto de dignidad diaria. Pero algo era diferente. Ahora, cuando caminaba por los pasillos, ya no recibía miradas de desprecio. Ahora, al pasar, escuchaba susurros de admiración, palabras de aliento.
Ahora, algunos alumnos antes indiferentes lo saludaban con una sonrisa genuina. No era fama lo que buscaba, era respeto. Y poco a poco lo estaba conquistando. Una mañana, mientras estudiaba en la biblioteca, la señora Morales se le acercó con una carta en la mano. «Es para ti», dijo entregándosela con una sonrisa emocionada. Diego la abrió con manos temblorosas. Era una invitación oficial del Conservatorio Nacional de Música. Una audición privada, con posibilidad de beca completa, basada en las referencias que varios de sus profesores habían enviado tras el concierto en el jardín. Diego sintió que el aire le faltaba. La oportunidad que ni siquiera había soñado, ahora estaba frente a él. No como un favor, no como una concesión, sino como un reconocimiento legítimo a su talento, a su esfuerzo, a su verdad. Esa noche, en su pequeño apartamento, compartió la noticia con su abuela. Doña Carmen lo abrazó con fuerza, sin poder contener las lágrimas. «Siempre supe que tu música te llevaría lejos, hijo», susurró, acariciándole el cabello. «Solo tenías que resistir un poco más que el mundo». Al día siguiente, la noticia corrió como pólvora por la escuela. Diego Navarro, el chico de la beca, el muchacho del piano olvidado, había sido convocado por el conservatorio más importante del país. Para algunos, fue motivo de celebración. Para otros, una bofetada incómoda de realidad. Pero para Diego, era algo más profundo, una reafirmación de que nunca, jamás, había estado equivocado al seguir su pasión. Mientras tanto, la investigación contra Henderson llegaba a su clímax. Los inspectores reunieron pruebas irrefutables, emails discriminatorios, manipulaciones en asignaciones de becas, desvío de recursos. El cerco se cerraba. Finalmente, en una asamblea general convocada por la Junta Escolar, el veredicto fue anunciado. El director Henderson sería destituido de su cargo de manera inmediata e inapelable. La noticia estalló como un trueno. Alumnos aplaudieron, padres asintieron satisfechos, profesores se miraron entre sí con sonrisas de alivio. Diego, sentado discretamente en una esquina del auditorio, no aplaudió de inmediato. Solo cerró los ojos y respiró hondo. No era venganza, lo que sentía. No era odio. Era algo mucho más poderoso. Paz. La certeza de haber resistido sin traicionarse. La satisfacción de haber vencido no con violencia sino con dignidad. Y mientras todos a su alrededor celebraban, Diego Navarro entendía, en lo más profundo de su ser, que su historia recién comenzaba y que ya nada ni nadie podría detenerlo. Pasaron algunas semanas desde la destitución del director Henderson y la Academia Wellington respiraba un aire diferente. No todo había cambiado de la noche a la mañana, pero las bases de un nuevo tiempo habían sido sembradas. Se crearon nuevos programas de apoyo a estudiantes becados, se abrieron espacios de arte inclusivos, se organizaron charlas sobre igualdad, diversidad y respeto verdadero, no como eslogan, sino como compromiso genuino. Y en el corazón de esa transformación silenciosa, aunque nunca lo buscó, estaba Diego Navarro. La escuela organizó un evento especial para cerrar el semestre, una gala de reconocimiento a los talentos emergentes. Esta vez no hubo invitaciones selectivas ni favoritismos. Todos los alumnos destacados fueron celebrados por mérito real. Cuando llegó el día, el auditorio de la Wellington estaba repleto. Familias enteras, profesores, exalumnos, incluso reporteros locales ocupaban cada rincón. En la primera fila, doña Carmen, radiante con su vestido azul celeste y sus ojos brillando de emoción. Cuando anunciaron su nombre, Diego subió al escenario entre aplausos sinceros. Esta vez no había risas ocultas, no había trampas, no había humillaciones disfrazadas. Tomó asiento frente al piano.
el mismo piano de cola que meses atrás parecía tan inaccesible. Colocó sus manos sobre las teclas, cerró los ojos y tocó. La melodía fue distinta a todas las anteriores. Era luminosa, vibrante, llena de vida. Era una carta de amor a su abuela, a su barrio, a sus luchas silenciosas. Era un himno a la resistencia, a la dignidad, al poder de no rendirse. Cada nota parecía acariciar el alma de los presentes. Cada acorde era un recordatorio de que a veces los héroes no llevan capas ni armaduras. Llevan cicatrices invisibles, sonrisas tímidas y sueños imposibles que se niegan a morir. Cuando terminó, no hubo un solo segundo de duda. Todo el auditorio se puso de pie. Aplausos ensordecedores, lágrimas, abrazos. Y en medio de esa ovación, Diego bajó la cabeza humildemente como siempre. Pero esta vez su corazón estaba en paz. Había logrado lo imposible, no solo abrirse camino en un mundo que intentó cerrarle todas las puertas, sino abrir esas puertas para todos los que vendrían después. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa, doña Carmen le tomó el brazo con ternura. «¿Ves, mijo?», susurró. «Siempre fuiste más grande que cualquier escenario, Diego». Sonrió mirando las estrellas que salpicaban el cielo. Sabía que el camino apenas comenzaba, que aún habría desafíos, que aún habría barreras, pero también sabía algo que nadie podría arrebatarle jamás: su valor, su música, su historia. Porque al final no importa cuántas veces quieran silenciarte. Si tu verdad suena fuerte en tu alma, siempre encontrarás la forma de ser escuchado. Y esa, entendió Diego Navarro, era la verdadera victoria. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Cuentos de Conquista para no perder ninguna de nuestras próximas historias de superación y justicia. Y si quieres seguir emocionándote, no te pierdas el video donde un humilde mecánico es llamado para reparar el jet privado de una multimillonaria. Y lo que sucede cambia sus vidas para siempre. Te esperamos en el próximo capítulo.